corresponde ahora a don Raúl Sanz Burgos, licenciado y doctor en Derecho. Ha sido profesor de Filosofía del Derecho en la UNED. Actualmente es profesor contratado, doctor de Historia del Derecho en la UNED. Participa en varios proyectos de investigación. De formación alemana, ha disfrutado de varias becas de investigación en Alemania. Algunas de sus publicaciones son Derecho y Política de Nietzsche, las composiciones musicales de Nietzsche, la interpretación del derecho y la Revolución Francesa, y junto con don Feliciano Barrios y don Javier Alvarado, Memoria, Frontera e Identidad Nacional, las guerras alemanas contra Francia, 1792-1815, en rito, ceremonia y protocolo, espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia. Ha traducido al español varias obras de pensadores alemanes, por ejemplo, Koselleck, y también al jurista Grimm. El título de la conferencia es Los caballeros imperiales del Sacro Imperio Romano, del antiguo régimen a la restauración. Raúl, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a estar. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a estar en estas jornadas. Muchísimas gracias al profesor Alvarado por invitarme también a formar parte de esta. Está encendido. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a la Asociación de Hidalgos por invitarme a formar parte de estas jornadas y al profesor Alvarado también por invitarme. Quiero agradecer desde luego al ponente que me ha precedido en la palabra, que haya terminado señalando la importancia de la caída de Constantinopla, porque es importantísimo en el proceso que yo voy a tratar de resumir, que es la constitución de la llamada caballería imperial inmediata del Sacro Imperio Romano. También voy a tener que hacer un trabajo fuerte de resumen, pues si bien la duración de esta entidad no es tan extensa como la duración del Imperio Bizantino, también cubre unos casi 400 o 500 años. La estructura de la nobleza alemana es muy compleja y aquí solo se va a tratar de los caballeros imperiales, que son una parte de la denominada nobleza imperial inmediata. Esta se dividía en alta nobleza y los caballeros imperiales. La riqueza de este segundo estrato era muy variada, pero unos y otros compartían el privilegio de estar sometidos directamente a la jurisdicción del emperador, no a la de los señores de los estados semisoberanos que constituían el Sacro Imperio y en cuyos territorios se hallaban sus haciendas. Este privilegio llevaba consigo que sus causas penales y civiles, incluidas las relacionadas con deudas y conflictos con otros súbditos no inmediatos al emperador, se juzgaran en lo que podemos traducir como el Consejo Áulico Imperial de Viena o el Tribunal Imperial en Wetzlar. Constitucionalmente, la alta nobleza y los caballeros imperiales se diferenciaban, no obstante, por la carencia de estos últimos de representación en la Dieta Imperial o Reichstag. La representación en el Reichstag era un importante privilegio político y era esencial a la institución político-jurídica clave del Sacro Imperio denominada, y lo digo en alemán porque no sé cómo traducirlo al español, que es Reichsstandschaft. Formar parte, digamos, de ese grupo significaba poseer en el colegio de la Dieta Imperial, es decir, en el Reichstag, escaño y voto. Como premisa de este fundamentalmente inexpropiable derecho, regía la posesión de un territorio inmediato al imperio, es decir, inmediato significa directamente dependiente del emperador, sin dependencias de otros señores territoriales intermedios. El círculo de miembros de este grupo, por así decir, estaba en su mayor parte ya formado desde el establecimiento a principios del siglo XV de la denominada matrícula imperial, de la que se hablará más tarde. A raíz de la Reforma,
y de la multitud de conflictos que provocó y que hallaron una pacificación al final tras la guerra de los 30 años, ya digo que a raíz de esa reforma resultó problemático introducir cambios entre los miembros de esta institución, pues esto podría poner fin al necesario equilibrio entre las distintas confesiones en la Dieta, es decir, en el Reichstag. De ahí que desde 1648 los caballeros imperiales no tuvieran ya oportunidad alguna de conseguir el codiciado acceso a la representación en el Parlamento o Reichstag, y se puede señalar que el haber fijado por escrito los compromisos negociados en la Paz de Westfalia supuso que todos los implicados en ella trataran de conservar el statu quo. En cuanto a la organización de los caballeros imperiales, que más adelante iremos viendo más detalles para ir explicándolos conforme van surgiendo, hay que señalar ya de primeras que estaban organizados en 3 círculos o distritos de caballeros: Franconia, uno en Franconia, otro en Suabia y otro en Renania. Renania lo localizamos todo fácilmente, Franconia y Suabia quizá menos. En la actualidad estas zonas forman parte o bien de los estados federados de Württemberg o de Baviera. Entonces, al fin y al cabo, todas estas zonas pertenecen al sur de Alemania. Dichos círculos o distritos estaban subdivididos a la vez en cantones que han sido definidos por los que lo han estudiado como repúblicas nobles que tenían un director, y son repúblicas porque el cargo de director era electo. Un directorio compuesto por consejeros y personal jurídico y eclesiástico que servía como consejeros. En la década de 1780, el círculo de Franconia lo formaban 6 cantones, el suabo lo formaban 5, al que estaba asociado el distrito semiautónomo de Ortenau, cuya importancia para mencionarlo aquí es que era el principal vínculo con la nobleza inmediata de la Baja Alsacia, que en el siglo XVII había pasado a formar parte nominalmente o a estar bajo la soberanía francesa, pero que mantenía todavía lazos o vínculos importantes con el Sacro Imperio Romano. El más pequeño de los círculos o distritos era el renano, con 3 cantones: el del Alto Rin, con sede en Maguncia; el del Bajo Rin, con sede en Coblenza; y el del Rin Medio, con sede en Friedberg. 2 de estos 3 cantones eran sedes centrales de grandes estados eclesiásticos, lo que nos hace poder señalar ya la relación entre estos estados y la caballería imperial inmediata. Más allá de estas breves especificaciones constitucionales y organizativas, resulta decisivo para caracterizar a la caballería imperial la posibilidad reservada a ellos en exclusiva de desempeñar ciertos cargos. Esta reserva permite distinguir 2 grandes grupos dentro de la baja nobleza inmediata en función de la llamada Staatsfähigkeit, es decir, el derecho en exclusiva a ocupar cargos en algunas de las 26 fundaciones o cabildos catedralicios alemanes, así como distintas fundaciones y, por supuesto, en la orden alemana u orden teutónica, así como monasterios o conventos masculinos y femeninos. La pertenencia a esta categoría requería acreditar unas pruebas de nobleza que podían ir desde de 8, 16 o 32 antepasados de acreditada pertenencia a la nobleza, y que por supuesto se requería que fuesen acreditadas tanto por vía paterna como materna. Esto, que fue un aspecto constitutivo de esta nobleza, en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, digamos que cambió, y la nobleza pasó a descansar simplemente en la posibilidad de acreditar una continuidad de ascendencia noble por vía simplemente paterna. Pero esto, digamos, que ya no afectó a los caballeros imperiales, porque la institución de los caballeros imperiales como poderes con poderes soberanos fue suprimida por Napoleón
cuando reconstruyó completamente el Sacro Imperio Romano para finalmente que el emperador austriaco lo aboliera, bueno, ya digo que Napoleón acabó con digamos, los derechos y con aquello que sostenía la posibilidad de mantener la nobleza imperial inmediata. Decía entonces que dentro de esta nobleza cabía dividirla en dos grupos, los que tenían acceso a esos cargos y aquellos otros que no podían acceder precisamente porque no podían acreditar esa pureza en su ascendencia. Probablemente alrededor del 90% de las familias de la baja nobleza no podían, digamos, acceder a esos cargos y solo estaba separada de la clase burguesa y funcionaria por una estrecha pared divisoria, a veces muy delgada. Se ha llegado a afirmar incluso que una gran parte de los registrados como caballeros tenían una situación económica muy apurada y muy lejana de la pujanza e influencia social de la parte más elevada de su estamento, esos que podían acceder, como ya he dicho, a los cargos de la Iglesia imperial. Los ejércitos de la Revolución Francesa y la reforma del Sacro Imperio por obra de Napoleón, la constitución de la Confederación del Rin y la disolución del Sacro Imperio Romano de la nación alemana pusieron fin al mundo de los caballeros imperiales. La restauración impulsada en el Congreso de Viena solo parcialmente devolvió la realidad política a su forma previa a la Revolución. De hecho, a pesar de que se ha considerado que Metternich quiso volver a ese mundo previo a la Revolución, de hecho, salvo en Austria, que es un caso completamente excepcional respecto o muy distinto de lo que ocurrió en Alemania, ya digo que en Alemania no se dio ni mucho menos ese retorno al mundo anterior a la Revolución Francesa, que en cambio en Austria hasta 1848 parece que puede considerarse al menos detenido y solamente acabó de verdad al final de la Primera Guerra Mundial. Bien, me refería al periodo que empieza con la invasión de los territorios alemanes a la izquierda del Rin y termina con el Congreso de Viena, que es un periodo de intensa aceleración de los acontecimientos. Pero la lucha de los semisoberanos príncipes del Sacro Imperio por reducir el poder de la baja nobleza inmediata tiene una larga trayectoria anterior. Los caballeros imperiales tuvieron que enfrentarse a lo largo del siglo XVIII a los intentos de los príncipes en los que se hallaban sus territorios de poner fin a sus privilegios. Pudieron enfrentarse con éxito a esta amenaza por la protección del emperador. Si esto es, por así decir, el final de la orden de caballeros imperiales, tenemos quizás que preguntarnos cómo llegó a constituirse. Y en esa constitución es donde puedo, digamos, hacer pie en lo que ha dicho quien me ha precedido en la palabra. Tuvo un papel importantísimo la caída de Constantinopla. Bien, es verdad que antes el Sacro Imperio se veía en un proceso de reorganización y dentro de ese proceso de reorganización que tiene lugar en el Sacro Imperio a principios del siglo XV, uno de los acontecimientos que se producen es el establecimiento de una denominada matrícula imperial. Esta matrícula imperial tiene fines recaudatorios, como ahora explicaré. Los ingresos regulares del emperador se limitaban hasta ese momento, en el siglo XV, a la tributación de las ciudades imperiales y a los impuestos con los que se gravaba a los judíos. Dichos ingresos estaban en rápido descenso y además, desde 1419, era preciso combatir la herejía husita que había surgido en Bohemia y se precisaba impedir su propagación a Alemania. Los príncipes electores, los príncipes, así como las ciudades imperiales, tuvieron que llegar a un acuerdo sobre quiénes debían soportar la carga de la guerra. Se proyectó un registro, que es lo que es la matrícula,
en el que se señalarían los titulares de soberanía obligados a ayudar al imperio y las tropas a poner por ellos en esa tarea. La decisión de establecer tal lista de prestaciones fue sostenida por la motivación tradicional de la defensa de la fe. En 1427, digamos que se materializa, por decirlo en términos futbolísticos, todo un nuevo orden tributario, según el cual cada cristiano de más de 15 años estaba sometido a una tributación individual sobre sus bienes. Dinero que debía ser recogido con ayuda de los párrocos y entregado en 5 sedes del imperio. Tras la caída de Constantinopla, por primera vez el Sacro Imperio se ve amenazado por una irrupción de los turcos y los príncipes previeron un orden fiscal para la guerra que promulgan en 1471. En él se prevé un nuevo impuesto que tenía que ser cobrado por el señor territorial de los súbditos según la medida de los tributos ya rendidos hasta entonces. Para ello, debía a la vez responderse a la pregunta de quién estaba sometido al emperador y quién tenía que obedecer como súbdito de un señor territorial. Hasta entonces no había habido un concepto general de inmediatez al imperio, pues esta, digamos, relación directa del rey, o bien con príncipes, o bien con condes, o bien con señores libres, o bien con organizaciones eclesiásticas o con las ciudades, había descansado en cada caso en concesiones individuales. Pero ahora, con la necesidad de establecer esa inmediatez para saber frente a quién se tenía obligación tributaria, se crea en los círculos principescos dirigentes una necesidad política y con ello un símbolo de un derecho de dominación territorial que como criterio clasifica a través de la relación con el emperador un nuevo sistema de organización. Aquellos, por una parte, que tienen una relación directa frente al emperador y aquellos cuya relación está mediada por un señor territorial, que pueden ser pues, la multitud de príncipes que constituían el Sacro Imperio y dentro de esos príncipes, digamos, el estamento más poderoso que era el de los príncipes electores, que como todos sabemos, el Sacro Imperio era una monarquía electiva. Bueno, pues esos príncipes electores son los que eligen o los que elegían al emperador. Es este contexto en el que hay que situar la política de los caballeros imperiales, una política que les lleva a constituir unas corporaciones en esos territorios a los cuales ya me he referido antes, que son los territorios de Suabia, Franconia y Renania. Y es allí donde promueven su constitución como caballería inmediata al imperio. Esta baja nobleza en el siglo XV, que es cuando, como vengo diciendo, se dan todos estos conflictos que finalmente llevan a tener que distinguir entre los nobles que son dependientes directamente del emperador y aquellos que tienen la mediación de otro señor, ya digo, no había un concepto claramente definido de esa libertad. Pero lo que sí había por parte de la baja nobleza es una fuerte conciencia estamental que se opuso de manera creciente a la organización incipientemente estatal que estaban recibiendo los principados territoriales en el Sacro Imperio. Y parte nuclear de esa resistencia era, por supuesto, la resistencia a la tributación, al sistema de tributación forjado en 1471 y al cual los caballeros imperiales se opusieron al pago de ese tributo, afirmando tenazmente que estaban obligados a servir a su señor solo con la vida o la integridad física y no como el hombre común con el pago de impuestos. Ya digo que la problemática de los impuestos estimuló la voluntad de libertad de los caballeros y esta voluntad de libertad de los caballeros la tenía también presente el emperador y la estimulaba porque al fin y al cabo para el emperador también resultaba útil debilitar los poderes al fin y al cabo que le controlaban. Y los poderes que le controlaban eran sobre todo los príncipes electorales, con los cuales al principio del reinado tenía que establecer unas capitulaciones sobre en qué
en qué condiciones iba a reinar y qué iba a conceder a esos señores que le habían elegido. En ese sentido, es más que razonable que el emperador quisiera, vamos a decir, promocionar a esos pequeños poderes que al menos, si no debilitaban a quienes le elegían, por lo menos no contribuían a fortalecerlos. Bien, en esta dinámica se van constituyendo asociaciones, una de ellas en Suabia, bueno, da igual el nombre, y esto se va extendiendo a estas zonas que ya he mencionado antes. No hay que pensar, de todas formas, que este fue un proceso pacífico y lineal. Digamos que desembocó en esas agrupaciones, pero entre tanto hubo revueltas de la nobleza, precisamente, y revueltas armadas de la nobleza, precisamente para resistirse al sometimiento a la nobleza superior en la cual se hallaban situados sus territorios. Y esa violencia estaba amparada por el derecho a la autodefensa armada que tenían los nobles, y solo los nobles, frente a diferencia de los niños, los eclesiásticos, los judíos y las mujeres. Bien, ya he dicho que frente a ese sistema que se instaura en 1471, los nobles se negaron a participar en el pago de impuestos y, sin embargo, sí participaron a través de la prestación personal en la guerra. Cuando en 1542 de nuevo se siente en el imperio la amenaza de los turcos, se aprueban nuevos impuestos, que recibió el nombre del céntimo común, que no es que cada noble tuviera que reunir un céntimo, porque por lo visto en aquel momento la palabra céntimo era equivalente a dinero. Entonces, de nuevo, había que tributar según las posesiones de cada uno. Lo que ocurre es que los caballeros imperiales o los caballeros se resistieron a incluir en esas matrículas o en esos registros cuáles eran los bienes de los que disponían. En cualquier caso, ya digo, se creó un nuevo sistema de impuestos, y esta vez el rey requirió a los caballeros, una vez más, para la guerra y también para tributar, conforme a ese nuevo impuesto. Y esta vez ya no se negaron. El que los caballeros no se negaran a pagar el nuevo impuesto y que además siguieran contribuyendo en la formación de los ejércitos imperiales para la lucha con los turcos, el hecho de que además su organización cantonal fuese utilizada por el emperador para el cobro de esos impuestos facilitó su constitución como un grupo, vamos a decir, poderoso, y con ello alcanzó, de hecho, su condición de inmediatos al emperador. Es decir, consiguieron ser solamente responsables ante el emperador y no tener que someterse a la autoridad de los señores territoriales o de la alta nobleza en los cuales se hallaban situados sus territorios. Esta masa de pequeños señoríos y de pequeños territorios fueron ratificados por el emperador Carlos V en 1559, y desde entonces podrían haber iniciado el proceso de ampliar su poder y llegar a convertirse en lo que he señalado al principio, que era ese estamento verdaderamente privilegiado y verdaderamente poderoso dentro de la política del Sacro Imperio, que eran los reichsstände, que estaba formado sobre todo por la alta nobleza, aunque luego también había pequeños señores eclesiásticos y ciudades que, por supuesto, tenían mucho menos poder. En cualquier caso, esa posibilidad, digamos que no se llevó adelante, porque estaba, digamos, rodeada de peligros para ellos.
El primero de ellos era la propia resistencia de sus súbditos, que no querían pagar nuevos impuestos a sus señores, a los caballeros imperiales, digamos que para que estos pudieran financiar la posibilidad de tener un estatus superior, pues ampliando sus territorios, cosa que sí consiguieron, digamos, algunos de ellos, sobre todo en la zona del Rin, que pasaron a conseguir el estatus de condes. Pero eso fue un logro, digamos, conseguido por muy pocos de ellos. La mayoría no lograron dar ese paso y esto finalmente lo que hizo es que estos territorios minúsculos padecieran, vamos a decir, cierto retraso económico, sobre todo en relación con unidades territoriales más grandes. Para compensar esos déficits de poder relacionados con el tamaño de estas unidades políticas o jurisdiccionales y económicas, en el Sacro Imperio se impulsaba por parte de los emperadores la constitución de asociaciones de condes o de prelados o de ciudades. Y de ese impulso de la asociación por parte de los emperadores nació ya en 1540, impulsado por el emperador Habsburgo, por Carlos V, nacieron las corporaciones de caballeros imperiales, renanos, francones y suavos, que son las únicas a las que me he referido porque son las únicas que hay. En 1577 finalmente se constituyó la corporación, estructurada, como ya he dicho, en tres cantones, en tres círculos o distritos con 14 cantones. Y como corporación poseía la caballería imperial una legislación fiscal propia y así como unos estatutos autónomos. Ejercía un poder jurisdiccional limitado a delitos de poca cuantía o a delitos que no fueran, digamos que fueran del ámbito penal, pero que no fueran de sangre. Y, por supuesto, estaban sometidos a la jurisdicción privilegiada a la que me he referido antes del Consejo Áulico Imperial y del Tribunal Imperial en Viena. En pocas palabras, esta situación de la organización de los caballeros imperiales ha sido calificada como una comunidad autoadministrada dentro del imperio. Que fuera una comunidad autoadministrada significa puede significar muchas cosas, pero dentro de la narración que estoy haciendo o que trato de hacer, significa que los caballeros se encontraban al margen de la construcción del Estado que estaba en marcha a lo largo del siglo XVIII. De hecho, su constitución corporativa tenía como objeto detener precisamente el proceso de penetración estatal en sus territorios y preservar sus señoríos tanto de tierras como jurisdiccionales. Y el camino para conseguirlo había pasado por el rechazo de tributar en favor de los señores territoriales vecinos y el reconocimiento de un sistema de tributación propio. Para ello fueron indispensables las agrupaciones a las que ya me he referido y que además lograron desarrollar una organización, digamos, útil para cubrir sus necesidades. Porque además de un director y de unos consejeros, tenía una caja y esa caja a la cual me refería antes, los caballeros no estaban obligados a tributar según sus posesiones, porque ya he dicho que no señalaban en el registro cuáles eran, sino que digamos que hacían o donaban en la caja común literalmente lo que querían y sin embargo para sus agricultores o los que trabajaban sus tierras sí que imponían impuestos, con lo cual digamos que lograban alcanzar lo que pedía el emperador que se alcanzase por la tributación, pero no precisamente a través de ellos. En todo caso, esta organización no bastó para lograr establecer en esos territorios un Estado. Es decir, uno de esos poderes a los que me he referido al principio, que se llama Reichsstände,
Y tanto es así que su organización no fue suficiente para constituir esos estados, que tales estados o tales organizaciones de poder estaban siempre sometidas al peligro de poder, digamos, quedarse sin tierras, precisamente por la enajenación de sus propiedades, que podía ser necesaria porque ya he dicho que esta era una nobleza que con el tiempo fue, salvo en la zona del Rin, por esa relación que tenía con la Iglesia imperial, era una nobleza muy empobrecida. Por tanto, la conservación de las propiedades inmuebles de los caballeros era una cuestión vital, a la que el emperador ya en 1609 por eso el emperador en 1609 concedió un derecho de adquisición preferente a los nobles para aquellas tierras que los miembros de su corporación o estamento, por las necesidades que fueran, tenían que poner a la venta. En todo caso, en el siglo XVIII ya los privilegios confirmados o concedidos por el emperador o por los emperadores desde 1680 a la caballería imperial eran considerados por otros grupos poderosos del Sacro Imperio como un motivo de disgusto. En especial, resultaba chocante o inaceptable para la mayoría de ellos la exención de las cargas de alojamiento y acuartelamiento y por supuesto, de que tuvieran que tributar, porque ya he explicado en qué consistía la tributación de estos caballeros imperiales. Así, y sobre todo, como las restricciones a la compra por tercero de sus bienes en venta, es decir, el ya mencionado derecho preferente de compra, esencial para la conservación de territorios de la caballería imperial. En efecto, a ella y a sus cantones correspondía un derecho preferente de compra y los no pertenecientes a ella debían conseguir la autorización del emperador para la adquisición de bienes y en adelante pagar impuestos en los cantones de caballeros. Además, dado que la caballería imperial tenía acceso a los más altos tribunales del imperio y por ello se pensaba que podía tener una influencia esencial en las tomas de decisiones de esos tribunales, la opinión extendida entre la alta nobleza y entre otros poderes del imperio era muy negativa. Esto motivó que al final de la década de 1740, como decía, el siglo XVIII se caracteriza por muchas cosas, pero una es por una intensificación de los procesos de constitución estatal, decía que al final de la década de 1740 algunos príncipes territoriales procedieron contra los caballeros establecidos en su territorio. Por señalar algunos casos, el elector del Palatinado había adquirido un señorío sin respetar el derecho preferente de compra de los caballeros imperiales. Los caballeros protestaron y, sin embargo, este elector se vio apoyado por varios electores o por varios miembros del corpus evangélico del Reichstag en su petición. Es decir, esto muestra que por encima de las diferencias religiosas, digamos que los poderosos del imperio ya compartían la intención de hacerse con los territorios de esta pequeña nobleza. Este atentado se detuvo porque se hizo valer las normas de la Constitución, pero no fue ni mucho menos el último. También el duque de Württemberg también compró unos señoríos y los caballeros no cuestionaron la legalidad de esa compra, pero sí que le exigieron que a partir de entonces tributara en los cantones señoriales por esos señoríos adquiridos allí. Por supuesto, el duque de Württemberg dijo que aquello no lo iba con él y fue al Reichstag a pedir que fueran abolidos los privilegios de la caballería imperial. Una vez más encontró el apoyo de señores
tanto protestantes como católicos. Encontró nada más y nada menos que a favor suyo el apoyo del Principado Electoral de Colonia. Sí, Colonia es un principado eclesiástico y católico, evidentemente. En cualquier caso, a pesar de esa petición, el emperador se negó a aceptar lo que era al fin y al cabo una violación del derecho constitucional del imperio y no dejó que se llevase a cabo. Finalmente, el duque de Wurtemberg tuvo que transigir, pero eso no significó que no se sucedieran los ataques, que finalmente terminaron en la época del emperador José II, que en 1769-1770 estableció que no se podía, digamos, violar el derecho imperial, como por lo visto dijo, para fortalecer a los fuertes en perjuicio o a costa de los débiles. Esto significó que durante un tiempo cesaron los intentos de hacerse con estos territorios. No me voy a extender más porque son abundantes. El hecho es que para conseguir que no se hicieran ocupaciones, el emperador tuvo que llegar a amenazar con el uso del ejército y la posible ocupación de los territorios de aquellos príncipes que querían ocupar las tierras de los caballeros imperiales. Por fin hubo un acuerdo que consistía en dejar las cosas como estaban. Y eso ocurre hacia finales de la década de 1700, ocurre al final de 1770. Eso fue, digamos, una gran victoria de los caballeros imperiales, que lograron mantener el statu quo y más o menos indemnes sus territorios y sus privilegios. Y sin embargo, todo aquel mundo de privilegios se vendría abajo con la Revolución Francesa y con la invasión de Alemania por parte primero de los ejércitos de la Revolución y después de los ejércitos napoleónicos. Los ejércitos de la Revolución tuvieron un éxito inmediato y ya en 1792 ocuparon la parte izquierda del Rin. Esto significó, conforme a lo que había sido una viejísima política francesa de pensar que las fronteras de Francia llegan precisamente hasta el Rin, significó su anexión, que a través de tratados posteriores se pasaría de ser una situación de hecho a ser, sin embargo, una circunstancia de derecho. Aquella situación que digo que pasó de ser de hecho a ser de derecho fue en un momento tan tardío como 1801. He dicho que las invasiones empiezan en 1792 y en 1801, a través de la paz de Lunéville, Napoleón le dicta ya una serie de condiciones al Sacro Imperio Romano que van a constituir una transformación de sus leyes fundamentales. Las leyes fundamentales del imperio habían sido hasta ese momento básicamente las de elección del emperador por los príncipes electores, es decir, vamos a decir, una ley electoral, y los tratados de Osnabrück, o sea, los de la paz de Westfalia. Bueno, todo aquello había supuesto una organización territorial del Sacro Imperio y Napoleón la cambia. No la cambia en principio radicalmente, pero la cambia. La nueva ley que da Napoleón a través de ese Tratado de Lunéville va a sustituir los antiguos principados eclesiásticos y laicos y va a suprimir los principados laicos. Y todas aquellas zonas que estaban a la izquierda del Rin van a quedar anexionadas a Francia, por supuesto, pero además
va a quedar suprimido o abolido todas las relaciones feudales. Y todos los príncipes imperiales que tenían territorios en la margen izquierda del Rin van a ser expropiados y van a ser compensados, sin embargo, con territorios a la derecha. ¿Con qué territorios? Pues con los territorios que constituían los territorios de la Iglesia Imperial Alemana. Es decir, la ocupación francesa desencadenó procesos de secularización y de mediatización que ahora explicaré en qué consiste. Estos procesos son conceptualmente distintos, pero históricamente están estrechamente entrelazados. La paz de Lunéville y su ratificación por una ley imperial en la cual se aceptan los términos de ese tratado, una ley que era necesaria porque al fin y al cabo ese tratado había modificado la Constitución. Bueno, pues en esa ley que acepta esas condiciones se impone la secularización de los dominios eclesiásticos inmediatos al imperio, cuya soberanía transmitió a las monarquías hereditarias seculares y llevó consigo la mediatización de las áreas afectadas, por tanto su anexión a estructuras estatales mayores. Esta secularización hay que distinguirla de la secularización de los bienes eclesiásticos. En cualquier caso, todos los señores territoriales, no solo los perjudicados por haber perdido territorios a la izquierda del Rin, recibieron la autorización para la secularización de los territorios eclesiásticos que tenían dentro de sus reinos, por así decir. Y con ello, y eso fue bienvenido, por supuesto, por los señores, al margen de cuáles fueran sus ideas religiosas, porque les facilitó disponer de unos bienes que hasta entonces habían estado en manos de la Iglesia, que les prácticamente inesperados y que excedían completamente de lo que habían sido sus recursos. Todo esto explicado, o quizá ni explicado, simplemente referido, nos lleva a señalar que la secularización de estos bienes de la Iglesia imperial destruyó los bastiones políticos y económicos de la nobleza inmediata al imperio en aquellos círculos donde la relación entre la Iglesia imperial y los caballeros imperiales era más estrecha, es decir, en la zona de Renania. Debido a ella, el impulso expansivo de los gobernantes alemanes ya no se detuvo ante los castillos y pueblos de los caballeros imperiales. Y sin ningún título en la mano, sin ninguna autorización legal en estas normas a las que me he referido, los señores de Baviera, Württemberg y otros territorios se apropiaron de aquellos señoríos que ya no podían protegerse por sí mismos. El Consejo Áulico austriaco consiguió parar estas ocupaciones y amenazó con invadir esos territorios de nuevo con un ejército imperial. Sin embargo, todo esto finalmente el Sacro Imperio Alemán se terminó en parte porque el emperador precipitó su final, porque al fin y al cabo tanto la paz de Lunéville como la ley imperial, digamos, que introducía los cambios en la constitución del imperio, seguía reconociendo la existencia de los caballeros imperiales. Pero después de que el emperador hiciera la guerra a Napoleón y después de que el emperador austriaco fuese derrotado junto con el zar ruso de manera inapelable en Austerlitz, las condiciones impuestas por Napoleón ya sí que fueron extraordinariamente duras. Y una de esas condiciones fue precisamente la eliminación de todos los señores por debajo del monarca con poderes soberanos. Y en ese sentido es esa decisión la que acaba con la caballería imperial. A partir de ese momento la caballería imperial, vamos a decir que, como ya he dicho al principio, tiene circunstancias económicas muy distintas. Algunos pudieron recolocar sus bienes en Austria y se constituyeron en una parte de la élite de la aristocracia austriaca. Otros que también tenían grandes bienes se pudieron convertir en
parte de la élite, de la aristocracia de los nuevos reinos de la Confederación del Rin, y sin embargo la gran masa de señores, de caballeros imperiales que simplemente tenían los ingresos, digamos, como que les rendían haciendas muy pequeñas, pues se encontraron con una situación económica verdaderamente problemática. Y la esperanza puesta en que el Congreso de Viena restauraría la situación anterior se vio frustrada, no se les concedieron derechos políticos, a diferencia de la alta nobleza, que sí recibió la posibilidad de estar representada tanto en la Cámara y en la nueva Cámara Imperial, en la nueva Cámara Federal que se constituyó para la Confederación del Rin, en la Confederación Alemana, como en las cámaras de algunas constituciones de los nuevos estados de la Confederación Alemana. Pero este derecho solo se concedió a la alta nobleza. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la época del Congreso de Viena, o la época inaugurada por el Congreso de Viena, se llama una época de restauración, lo fue solo hasta cierto punto. Porque los monarcas de algunos territorios vieron la necesidad de poner los bienes que estaban en manos señoriales, digamos, dentro de un tráfico económico normal, de un tráfico económico civil, y no sometidos a las cargas señoriales. Y eso quisieron hacerlo, o consideraron imprescindible hacerlo, con aquellos señores que eran grandes poseedores de grandes territorios, y esos poseedores de grandes territorios era la alta nobleza. En cambio, la pequeña nobleza, digamos por así decir, se prescindió de ella. Y entonces su camino consistió, bueno, pues como decía antes, si ya estaban muy cercanos de la burguesía, pues pasar a realizar trabajos o a acomodarse a la nueva sociedad, en la cual la posición en la sociedad no dependía tanto del nacimiento como del trabajo. Y ese fue, digamos, el destino de la pequeña nobleza. De la pequeña nobleza con grandes latifundios, pues ya digo, alguna de ellas se convirtió en la élite de los nuevos estados de la Confederación Alemana, y algunos otros lograron trasladar parte de su matrimonio a Austria, y allí se convirtieron en parte de la élite del imperio austriaco. Y ya está. Muchísimas gracias, Raúl, por esta estupenda conferencia. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con nosotros.